el senador Espadas, por tiempo de 15 minutos. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, buenos días. Llevamos mucho tiempo hablando del cambio de modelo productivo en este país. Llevamos tiempo hablando de que la salida de la crisis económica no puede ser reproduciendo modelos que nos han llevado a ella. Llevamos tiempo hablando de cómo intentar entrar en una senda de crecimiento sostenible y de generación de empleo estable. Y, sin duda, el sector de la construcción, sector que tradicionalmente en nuestro país ha aportado al Producto Interior Bruto un peso importante, no va a ser ajeno, no puede ser ajeno a esa salida de la crisis económica y, por tanto, debe ser uno de los elementos en los que nos centremos para proponer, para dibujar fórmulas que le permitan avanzar de una manera claramente diferente a cómo lo ha hecho hasta ahora, porque eso nos condujo, en definitiva, a uno de los elementos que agudizó la crisis económica en nuestro país y, por tanto, al estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria. Llevamos tiempo también hablando en esta Cámara de que es necesario dejar de plantear exclusivamente políticas de ajuste económico y debemos plantear políticas de crecimiento económico, políticas que nos permitan desarrollar la actividad productiva. Y por eso el Grupo Socialista trae hoy esta moción a la Cámara para intentar proponer un paquete de medidas, un conjunto de iniciativas que permitan al Gobierno de España liderar una estrategia de Estado en colaboración con el resto de administraciones públicas, con la iniciativa privada y con los propietarios de vivienda en nuestro país para que el sector de la construcción avance hacia un modelo de sostenibilidad y permita un volumen de generación de empleo que necesita este país de manera urgente. Es evidente que este sector no va a avanzar en los próximos años en una oferta de viviendas de construcción de obra nueva. Es evidente que no compartimos un modelo de ocupación de suelo como el que se ha mantenido en estos años. Y, por tanto, es evidente que si hablamos del sector de la construcción queremos hablar de un sector que hable de construcción sostenible, hable de edificación sostenible o inteligente, como son términos en el ámbito de la Unión Europea, y para eso creemos que debe tener un peso muy importante el sector de la rehabilitación dentro de la edificación. En Europa es así. En Europa un 42% de la actividad del sector de la construcción se dedica a la rehabilitación, mientras que en España no hemos alcanzado más allá del 24%. Esto significa que no hemos rehabilitado más allá de unos 40.000 viviendas al año en el conjunto del Estado. Y creemos que hay tres razones por las que debemos fijar la atención en este sector y en la rehabilitación como un elemento de cambio de modelo productivo en nuestro país, y son tres en concreto. En primer lugar, las económicas y las del empleo. La rehabilitación, tal y como entendemos debería hacerse en los próximos años, a gran escala. La rehabilitación, por ejemplo, de 400.000 viviendas en los próximos 10 años, incorporando criterios de eficiencia energética, de habitabilidad, de accesibilidad, podría generar Señorías, guarden silencio, por favor. Y 14.000 millones de euros de actividad económica. Y podría generar al tiempo entre 140.000 y 290.000 empleos estables. Como saben, señorías, la proporción en la rehabilitación es especialmente intensiva a la hora de generar mano de obra, de forma que se calcula que son 3 empleos por vivienda los que pueden conseguirse en estas tareas. Hay razones, por tanto, de actividad económica y de generación de empleo suficientes,
Pero además hay razones sociales. La mejora de las condiciones de habitabilidad y de calidad de vida de los ciudadanos hacen que nos preocupemos de un parque de vivienda como el que hay en nuestro país, con un volumen de ellas muy importante anterior a 1980 y que debe tener como prioridad en los próximos años incorporar criterios del Código Técnico de la Edificación para hacer posible una mejora en el ahorro y en la eficiencia energética. Por último, no debemos olvidar que tenemos compromisos evidentes de Estado en materia de lucha contra el cambio climático y de ahorro y de eficiencia energética. Estos son objetivos a 2020, por tanto, los próximos 8 años son fundamentales para ligar nuestro cambio de modelo, nuestra reorientación de la actividad económica y productiva a la política energética y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, este tercer elemento también es capital a la hora de considerar que esto es algo más que una iniciativa política puntual o complementaria, sino que debe ser una de las iniciativas económicas de crecimiento que el Gobierno de España lleve a cabo de manera inmediata y para los próximos años. Y para eso, las propuestas que hacemos en nuestra moción van, en primer lugar, como consecuencia del trabajo y la consulta con expertos, con organizaciones sindicales, con agentes económicos, van claramente a la necesidad de un marco legal, un marco regulatorio diferente, un marco regulatorio más seguro para aquellos que quieran y vean en este sector la posibilidad de una inversión. Creemos que no es suficiente plantear, como hasta ahora, la rehabilitación exclusivamente como una cuestión ligada al presupuesto público. Creemos que es necesario establecer un marco de seguridad jurídica para que también sea atractiva a la inversión privada. Y como creemos que esto es necesario, creemos que el proyecto de ley en el que trabaja el Gobierno es urgente. Sabemos que el proyecto de ley estaba prácticamente terminado a finales de este año, pero creemos que es imprescindible, y para eso traemos, entre otras cosas, esta moción aquí, para instar a que cuanto antes el debate se traiga a las Cortes y el proyecto de ley se convierta efectivamente en un revulsivo económico en línea con lo que estamos hablando. Y lo haga, además, ligado a una estrategia de renovación urbana y a una estrategia de revisión también de la legislación urbanística y la legislación de propiedad horizontal. Creemos que es necesario para dar esa seguridad jurídica a posibles inversores. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo y, por tanto, evidentemente con necesidades de entrar a fondo en modificaciones legislativas. Por eso, revisar los deberes de conservación que tienen los distintos agentes en juego a la hora de hablar de la edificación. Obviamente, los propietarios privados, también las administraciones, y creemos que es necesario, sin duda, incrementar estos deberes de conservación para que la actividad económica que hay detrás también se convierta en una obligación desde el punto de vista de un parque de vivienda, entendemos, obsoleto, que además tiene evidentes problemas para cumplir normas legales ya de edificación y de eficiencia energética a las que estamos obligados por el ámbito de la legislación europea y la propia legislación española. Creemos, por tanto, que el modelo, si realmente quiere ser innovador, tiene que incorporar un modelo de colaboración público-privada. Creemos que esto no exime, todo lo contrario, a la Administración, al presupuesto general del Estado y a los niveles autonómico y local para que haya presupuesto público en esta materia. En ningún caso creemos que pueda reducirse de una manera importante, pero sí es evidente que con la realidad presupuestaria que tenemos, la reducción de presupuesto público tiene que venir incorporada a una inversión privada que sea, en este caso, atractiva. Y para ello creemos, efectivamente, que es necesario incorporar el que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, de electricidad o de gas puedan ser parte de los agentes que financien la inversión en las actuaciones de renovación urbana y de rehabilitación. Creemos, además, que es necesario que el proyecto de ley aborde también las formas de gestión más correctas entre operadores privados, propietarios de vivienda y la Administración pública. Si no hay un ámbito claro de trabajo en esas nuevas entidades de gestión, no va a haber, sin duda, acuerdos con las comunidades de propietarios, pero tampoco va a haber interés por parte del sector privado. Y estamos convencidos de que eso solamente se puede tutelar desde lo público. Esto no puede convertirse en un nuevo negocio privado en el que se maximicen los beneficios. Bajo ningún concepto entiendan, señorías, que esa es la filosofía de esta moción.
Aquí hay que actuar como facilitador de muchos agentes en juego, y esta es la verdadera dificultad que tiene ahora mismo apoyar la rehabilitación en España. Encontrar mecanismos de financiación y poner de acuerdo a mucha gente. Por tanto, desde el apoyo público evidente, y este tiene que concretarse en el plan estatal que está en elaboración en estos momentos, plan estatal al que también instamos al Gobierno a que presente y concilie con las comunidades autónomas cuanto antes en conferencia sectorial, ese plan estatal tiene que garantizar una inversión pública evidente e importante, sobre todo ahora en ese arranque. E insisto, la gran innovación en ese plan y en ese proyecto de ley estará en cómo conseguir que una parte de la inversión necesaria se haga capitalizando los ahorros futuros desde el punto de vista energético. Ese elemento no tiene ahora mismo un respaldo legal y un procedimiento organizativo y un procedimiento administrativo suficientemente claro y seguro para que todos entren en juego. Por último, y termino, señorías, la moción incorpora a corto plazo algunas propuestas en las que sabemos que trabaja el Gobierno, que también el Gobierno anterior incluyó en anteriores planes nacionales en materia de rehabilitación, pero que creemos que ahora mismo son verdaderamente urgentes desde el punto de vista de la generación de empleo que podrían generar. Ese programa Renove, del que se incluyen en planes de rehabilitación, planes de vivienda anteriores a nivel estatal, algunas acciones subvencionables, es evidente que ahora más que nunca se necesitan para el sector de la construcción, para el sector de la rehabilitación. Y creemos que, evidentemente, una oferta en términos de subvención de una parte de la factura de costes de rehabilitación en vivienda, de obra menor, por parte de ese plan estatal y por parte, evidentemente, de las comunidades autónomas y ayuntamientos, animaría, sin duda, y dinamizaría el sector y generaría empleo. Por último, incorporamos dos propuestas de incentivos fiscales y de reforma de la Ley de Haciendas Locales. ¿Por qué? La propia FEN, la propia Federación Española de Municipios y Provincias, recientemente planteó una circular y una propuesta para dejar un pequeño margen, un margen de maniobra a aquellos ayuntamientos que entendieran que se podría incentivar la actividad económica en sus términos municipales declarando de interés público determinadas actividades y que ello podría permitir efectivamente el que se bonificaran fiscalmente. Nosotros con estas dos propuestas intentamos concretar en esta materia de manera que se permita una bonificación potestativa a aquellos ayuntamientos que así lo estimen, por tanto, en línea con ese marco general que dibuja la FEN, pero concretándolo, evidentemente, en los dos impuestos que a nivel local podrían permitir un juego, que son el IBI y el ICIO. Y les pongo el caso de Sevilla Capital. En Sevilla Capital ahora mismo el tipo impositivo del ICIO está al máximo, como cuando estábamos en pleno momento de expansión, 2007, 2008. No tiene ningún sentido. Cada vez hay menos licencias, cada vez hay menos actividad. Ese impuesto tendría que bonificarse, tendría que no convertirse en una carga más, evidentemente, a la actividad que queremos dinamizar. Y en el caso del IBI, creemos que además las subidas que ha habido recientemente por parte del Gobierno de España en esta materia dan margen de maniobra suficiente para que una parte al menos de esas subidas se convirtiera en una minoración de ingresos con unas posibles bonificaciones, en su caso, por parte de aquellos ayuntamientos que lo consideraran para dinamizar esta actividad. Por tanto, y sabiendo que esto evidentemente sería, como no puede ser de otra manera, marco legal potestativo para que los ayuntamientos que quisieran jugaran con él, creo que puede completar el marco de coherencia que queríamos para esta moción. Nada más y muchas gracias. Para indicar si acepta o no las enmiendas. Se aceptan las enmiendas sin ninguna dificultad de los tres grupos. De opciones de Gobierno, pero quiero conocer si es la suya o no. Porque si tenemos un plan estatal de vivienda o rehabilitación más, incluso ni el del 2009-2012 de marca socialista, si tenemos un plan estatal más de vivienda y rehabilitación, no estaremos haciendo esa estrategia de Estado. Mire, no me critique por buscar un titular. Ya veremos qué titulares traen ustedes cuando traigan el proyecto de ley de rehabilitación. Seguro que alguno. Y podremos ver aquí si es un titular acertado. Yo espero que sea ambicioso. No me preocupa que sea muy ambicioso. Lo que quiero es que se cumpla. Y, por tanto, espero que en los presupuestos de este año ese plan estatal signifique algo y, por tanto, si hay que modificar ese presupuesto o reorientar
la inversión pública en esa materia, esa es responsabilidad de ustedes, aparte de generar el marco legal que incentive la inversión del sector privado, como creo que es realmente lo novedoso en ese nuevo marco legal. Mire, y termino. Yo creo que no es posible, y en eso quizá discrepe y tengamos la oportunidad en el proyecto de ley de poder analizarlo más en profundidad, yo creo que no es posible pasar de un marco de 40.000 viviendas rehabilitadas al año a 400.000 en unos años si es solo desde el esfuerzo de la inversión pública. Sería posible, pero ¿a costa de qué otras cuestiones que el presupuesto público no podría atender? Precisamente por lo ambicioso de la apuesta es por lo que creo que tenemos que ser capaces de dar cabida a la iniciativa privada. Por tanto, no queda otra, sino será más política de rehabilitación singular, atendiendo exclusivamente a propietarios que individualmente quieran llevar a cabo estas acciones. Yo hablo, señor Mariscal, señor Ibarrondo, señores portavoces de los grupos políticos, hablo de ser capaz de conciliar los intereses como país de generación de empleo y mano de obra en volúmenes importantes en este sector, se ha destruido 1 millón de empleos. Hablo de conciliar esos intereses con la situación económica y presupuestaria de las administraciones, con la iniciativa privada que quiera invertir en esta materia y que lo haga con los beneficios lógicos y justos de cualquier actividad empresarial, pero sin convertir esto en un negocio especulativo y, evidentemente, sabiendo que los propietarios privados no van a poder asumir mucho más de lo que ahora mismo vienen asumiendo en términos de la rehabilitación de su vivienda. Por tanto, la cuadratura del círculo, señor Mariscal, no es posible si no hacemos un esfuerzo. Y por eso este proyecto de ley tiene que ser innovador. Por ahí van los tiros de la Ley de Economía Sostenible, pero coincido con usted que me hubiera encantado un proyecto de ley de rehabilitación específico. Yo fui consejero de Vivienda en la Junta de Andalucía y, por tanto, sé de lo que hablo y sé que era necesario un cambio de marco legal y una apuesta mucho más clara desde lo público, pero también buscando la financiación privada, y para eso, evidentemente, necesitamos cambios. Por tanto, me parece un tema muy interesante, un tema sobre el que espero conciliar argumentos, en este caso con la mayoría en esta Cámara, señores del Partido Popular, pero que pasa, evidentemente, por unas líneas rojas que no es que nosotros consideremos desde el punto de vista impositivo, sino que es que consideramos que lo que no deben generar en ningún caso es esa segunda burbuja de la que hablaba el señor Mariscal, sino una oportunidad para crear empleo en este país, que es lo que realmente necesitamos en este momento. Gracias. Señor Espadas. Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, gracias por el tono y por el fondo y por la forma de las intervenciones y, en este caso, el análisis que han efectuado de esta moción. Me parece que compartimos todos la importancia de este debate y, al igual que hace 15 días el Partido Popular entendía que debía traer una moción en relación con las políticas de fomento del alquiler o de incluso un apartado concreto, general, pero sobre la rehabilitación, yo entendía que teníamos que hablar aquí. El proyecto de ley no ha entrado todavía, en este caso en esta Cámara, está en consultas ahora mismo todavía por parte del Ministerio, por tanto no hay un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y estamos en disposición, o podíamos estarlo, desde esta Cámara, concretar algunos de los elementos que nos parecían importantes a tener en cuenta, con independencia del debate posterior que haya. Por tanto, vaya por delante el agradecimiento a los grupos que han manifestado el apoyo a los elementos de esta moción y, igualmente, el respeto a la abstención de Izquierda Unida por sus reservas respecto a lo que pueda suponer la iniciativa privada, entiendo, en esta materia, y por su clara opinión de que debe ser el esfuerzo del presupuesto público el que apoye las políticas de rehabilitación y, bueno, pues de alguna manera mi desacuerdo con los argumentos manifestados aquí por el portavoz del Partido Popular, señor Ibarrondo, en el sentido que voy a exponerle. Es evidente que si en España se ha hablado de impulsar las políticas de rehabilitación en materia de vivienda,
se hizo en los últimos años desde 2004, señor Ibarrondo. Vamos a los datos. Es insuficiente en términos del objetivo que creemos que debíamos marcarnos como país, pero, mire, con la ley del suelo del 98 lo que se fomentó aquí efectivamente fue la ocupación masiva de suelo y el inicio de una burbuja inmobiliaria que terminó como terminó. Por tanto, no solo la creación de ese Ministerio de Vivienda en 2004, sino que hayamos terminado el mandato anterior hablando de leyes de economía sostenible y que, como usted dice, se llegara a un acuerdo en 2009 en relación con un plan estatal que además incorporaba el concepto rehabilitación en su propio título, no era un elemento sencillamente de marketing, sino que evidentemente los dos mandatos del presidente Zapatero intentaron iniciar un camino que priorizara la rehabilitación sobre la vivienda obra nueva. Con independencia de que cualquier revisión que se haga ahora sobre las políticas de vivienda tiene que ser una revisión crítica. Y yo dije aquí hace 15 días que había que haber apoyado claramente la construcción de vivienda protegida, la vivienda protegida en alquiler. Por tanto, yo acepto aquí cualquier tipo de elemento de crítica respecto a si hicimos todo lo que había que hacer o no. Pero, señores del Partido Popular, ustedes tienen que aceptar el que esta oposición no puede venir aquí o a permanecer callada o a sencillamente esperar que transcurra esta legislatura viendo cuáles son las iniciativas que ustedes toman. Nuestra labor de control al Ejecutivo o de impulso al Gobierno consiste exactamente en lo que estamos haciendo aquí, y creo que de una manera absolutamente constructiva. Señor Ibarrondo, usted dice, y escuchamos todos los martes por la tarde a los ministros en la sesión de control hablar de que arrimemos el hombro. Bueno, pues no solo lo arrimamos, sino que somos ambiciosos a la hora de hablar de cómo plantear políticas de crecimiento en un sector como el de la construcción. Por cierto, yo no he planteado el ya en términos de el proyecto de rehabilitación ya. No, dice la moción políticas de crecimiento ya. Marco general que creo que ha sido objeto sobradamente de debate en esta Cámara en cuanto a prioridades políticas. Ustedes están en la prioridad única y exclusiva del ajuste y nosotros creemos que llega el momento de empezar a compartir que además de ajustes hay que tener políticas de crecimiento y, por tanto, esta es una de ellas, esta. Una política de crecimiento con tintes muy concretas. Ambiciosa, sí. Es que es ambicioso hablar de pasar de 40.000 viviendas año a gestionar un programa de 400.000 viviendas en los próximos años. ¿Es muy ambicioso? Claro que sí. Pero ¿ustedes lo comparten o no, señor Ibarrondo? Es lo que yo quiero saber. ¿Su proyecto de ley, su plan estatal, va a ir en la dirección de multiplicar las viviendas rehabilitadas en estos años atrás? Porque si no, no va a ser ni vamos a aprovechar la oportunidad que en este momento nos permite una situación como la que tenemos para generar empleo en el sector que más lo necesita, a trabajadores que tienen la formación que tienen y que además podrían permitir esta apuesta para especializarse, para formarse incluso mejor en sectores dentro de la construcción más innovadores. Es una gran oportunidad como país también de mejorar esa formación y de avanzar, evidentemente, en un sector de la construcción o de la edificación más sostenible. Y yo quiero saber si ustedes van a ser o no ambiciosos. Usted me ha llamado populista. Yo prefiero entender que me llama ambicioso. Porque, insisto, hablar de 40.000 a 400.000 no es populista, es ambicioso. Y no lo digo yo. Estúdiese, señor Ibarrondo, los documentos que sobre esta materia, desde finales de 2010, tienen hechas las organizaciones sindicales, tienen hechas las fundaciones que trabajan en el ámbito de la construcción sostenible o apuestas concretas, y se ha hablado aquí alguna, como el caso del Ayuntamiento de Barcelona, respecto a la prioridad de la rehabilitación sobre la obra nueva. Por ahí es por donde tenemos, entiendo, que caminar. Además, son justamente las circunstancias que se dan ahora las que nos obligan a una política ambiciosa. No es, por tanto, ya exclusivamente la accesibilidad, y por tanto no entiendo su referencia a 2016, claro que está incorporada como prioridad dentro de lo que serían las políticas de rehabilitación, pero además, evidentemente,
y de manera urgente las de ahorro y eficiencia energética, como me ha parecido entenderle que estarán en el proyecto de ley. Proyecto de ley que usted nos ha dibujado aquí en algunas pinceladas, pero que obviamente, sin conocerlo en profundidad, comprenderá que no estoy en disposición hoy de poder entrar a valorarlo. Tendremos oportunidad de hacerlo. Me gustaría saber, señor Ibarrondo, si, además del proyecto de ley, el plan estatal va a estar pronto en conferencia sectorial y en esa mesa en la que con las comunidades autónomas veamos de verdad su compromiso presupuestario, el de su Gobierno. Porque ahora mismo, con los presupuestos 2013 en la mano, no hay un compromiso extraordinario. Y yo pido un esfuerzo extraordinario. Entiendo que es cuestión de prioridades y de opciones. Cierren las puertas. Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de las enmiendas aceptadas de los grupos Mixto, Convergencia y Unió y Grupo Parlamentario Vasco. Comienza la votación. El resultado de la votación es presentes 241, sí 84, no 152, abstenciones.